Hola, hoy vamos a hablar sobre el fenómeno de inducción electromagnética. La inducción electromagnética es muy interesante porque es un fenómeno donde se crea una fuerza electromotriz y una corriente eléctrica a partir del cambio con el tiempo del flujo magnético que atraviesa una espira. Esto se estudió por primera vez en la década de 1830 por Michael Faraday y Joseph Henry. Para poder describir matemáticamente estos fenómenos necesitamos conocer primero el concepto de flujo magnético. El flujo magnético es una medida de la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie dada. Se define como la integral del producto escalar del vector de campo magnético por el vector diferencial de área dA. Si el campo magnético se mide en teslas y el vector de área en metros cuadrados, las unidades del flujo magnético serán Tesla metro cuadrado, que es equivalente a Weber. Como tenemos un producto escalar en esta definición, podemos aplicar la identidad en la que el producto escalar de dos vectores es igual al producto de las magnitudes de ambos vectores por el coseno del ángulo entre ellos. De esta manera se puede escribir el flujo magnético como la integral de la magnitud del campo magnético por la magnitud de dA por el coseno del ángulo entre el campo magnético y el vector diferencial de área. El vector diferencial de área será un vector perpendicular al área a través de la cual estamos calculando el flujo magnético. Acá vamos a hacer algunos experimentos para ver un poco el funcionamiento de la inducción electromagnética. Para esto construí esta espira de alambre conductor que tiene aproximadamente 12 vueltas y le puse estas terminales donde vamos a poder colocar las terminales exploradoras de un multímetro. Además, traje este imán, que es un imán de los que se utilizan en los parlantes de los carros, entonces alguien se quedó sin audio para poder hacer experimentos. Y el multímetro que vamos a colocar en el modo de voltaje en corriente directa. Muy bien, en nuestro experimento entonces tenemos nuestra bobina conectada mediante las terminales al multímetro y el multímetro en modo de voltaje en corriente directa. Vamos a colocar por acá el multímetro y hacer la bobina para acá. Bueno, bobina o espira, podemos llamarla como queramos. Ahora voy a tomar el imán, este imán, y voy a acercarlo a la bobina. En un inicio, vean que el voltaje a través de la bobina o la diferencia de potencial a través de estas dos terminales, que sería la diferencia de potencial en nuestra espira, es igual a 0. El multímetro está marcando 0. Acerco el imán y vean lo que ocurre. Aparece una diferencia de potencial en la bobina, que vuelve a ser 0 una vez que dejo el imán quieto. Si alejo el imán, aparece otra vez una diferencia de potencial, pero en este caso va a ser negativa. Voy a acercar de nuevo el imán, aparece una diferencia de potencial positiva, alejo el imán, aparece una diferencia de potencial negativa. ¿Ok? Ahora voy a acercar el imán y voy a dejarlo ahí quieto. Y voy a sacar la bobina de abajo del imán. Voy a alejarla para este lado. Aparece una diferencia de potencial negativa. Si trato de meter la bobina ahora debajo del imán, aparece la diferencia de potencial pero positiva. Muy bien. Entonces, al parecer, cuando crece el flujo magnético en nuestra bobina, aparece una diferencia de potencial en la bobina que es positiva. Y cuando decrece el flujo magnético a través de la bobina, en los casos en los que saco la bobina o alejo el imán, la diferencia de potencial va a ser negativa, o sea, aparece una diferencia de potencial, pero en el sentido contrario al que hay cuando acerco el imán o meto la bobina. Ahora bien, ¿qué pasa si le doy vuelta a la bobina? Voy a ponerla para el otro lado. Y ahora voy a acercar el imán. Aparece una diferencia de potencial, pero ahora negativa, porque se invirtió el sentido en el que están girando las espiras en mi bobina.
si quito el imán, la diferencia de potencial que aparece va a ser positiva. Hay que notar un par de detalles que son muy importantes. Lo que produce la fuerza electromotriz sobre la bobina no es la presencia del imán, porque yo el imán puedo venir y ponerlo, puedo colocarlo ahí y dejarlo quieto. Si yo lo dejo quieto, vean que en la pantalla del multímetro marca 0 voltios. Hay una diferencia de potencial de 0 en este caso, porque no hay nada que impulse los electrones libres que conforman la bobina para que se muevan. Es el cambio en el flujo magnético lo que produce esa fuerza electromotriz e impulsa a los electrones a moverse por la bobina. Entonces, el cambio en el flujo magnético a través de la espira, en este caso las espiras que conforman nuestra bobina, es lo que produce fuerza electromotriz y corriente inducida en la espira. Faraday diseñó varios experimentos y descubrió que al colocar dos bobinas como esta, una frente a la otra, se inducía una corriente en una de las bobinas, cuando se hacía pasar corriente por la otra, utilizando un interruptor. Él atribuyó la aparición de la corriente inducida en la primera bobina como una reacción al cambio en el tiempo del flujo magnético que la atraviesa, siendo así la primera persona en demostrar que había una relación entre los campos magnéticos y los campos eléctricos. La ley de Faraday dice que la fuerza electromotriz inducida es igual al cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, matemáticamente la diferencia de potencial eléctrico inducido será igual a la derivada del flujo magnético que atraviesa la espira con respecto al tiempo. Si una espira plana tiene más de una vuelta, la ecuación anterior se multiplica por el número de vueltas, ya que todas las vueltas de alambre que conforman la espira estarán siendo atravesadas por el mismo flujo magnético en todo momento. Luego de los experimentos de Faraday, Heinrich Lenz propuso que como consecuencia de la conservación de la energía en la inducción electromagnética, la fuerza electromotriz producida por un flujo magnético variable genera una corriente cuya dirección se opone a la variación del flujo magnético que la produce. Aquí es importante recalcar que la corriente inducida no se opone al flujo que la produce, sino al cambio del flujo. Si el flujo está aumentando, la corriente inducida produce un campo magnético que contrarreste el aumento de flujo magnético sobre la espira, mientras que si el flujo está disminuyendo, la corriente inducida producirá un campo magnético que refuerce el flujo magnético sobre la espira para tratar de impedir que disminuya. La ley de Lenz se traduce matemáticamente en agregar un menos a la ley de Faraday, de manera que la relación entre la fuerza electromotriz inducida y el cambio del flujo magnético se modifica para dar paso a la ley de Faraday-Lenz. Si te gustó este video, deja un like por ahí bien poderoso y nos vemos en la próxima.